según lo que estamos conversando, entonces podría asumirse que hay un escenario ya preestablecido mediante el sistema cibernético del IFE, que maneja el IFE, ¿no? Pero lo que ocurre en las casillas es otra cosa. Así es, sí. Y entonces, esto ayudaría a explicar por qué esta premura del IFE de destruir los paquetes electorales de 2006-2012. Es decir, si se pudieran analizar por académicos, por gente seria, ¿no? Pues científicos, la totalidad de las boletas electorales de 2006 o 2007, podría descubrirse entonces, fuera de cualquier otra duda, que las cifras oficiales convalidadas por la máxima autoridad electoral no necesariamente corresponden a la manera en que votó la gente. Pues yo tengo mis dudas también respecto a eso, porque en el 2006, por ejemplo, hubo mucha información acerca de rellenos que hubo. Por ejemplo, en Chihuahua, en uno de los distritos, desde las 7 de la tarde llegaron un montón de gentes. Un día antes del recuento llegó un montón de gentes y se encerraron y estuvieron trabajando toda la noche rellenando boletas. Hubo denuncias por internet de gente que dijo: yo fui, a mí me llevaron y estuve marcando boletas y cosas de ese tipo. Ahora, todo esto se puede tomar como rumores, pero lo que sí es verdad es que en el recuento se abrieron los paquetes, algunos de los paquetes, pocos en realidad, pero muchos de los paquetes que se abrieron tenían boletas sin doblar y boletas marcadas de la misma manera y votos taqueados, o sea, un voto dentro de otro voto, doblados, etcétera. Sí, que aquí en Chihuahua hubo varios casos, ¿no?, donde se pudo acreditar esto, ¿no? Así es. Entonces, me pregunto yo, ¿cuál es, si tuviéramos acceso a esos votos y quisiéramos en realidad contar todo, hasta qué grado hicieron ellos estos rellenos? ¿Qué tantos perturbaron las cantidades originales? Entonces no estoy seguro de que pudiéramos sacar un resultado. Es que se haya hecho ya después de la elección un ajuste para, en caso de que alguien pudiera tener acceso a las boletas, no se dificultara por lo menos el descubrimiento de lo que realmente pasó en el segundo libro viene una teoría que fue puesta por Víctor Romero de la UNAM acerca de cómo se dio este fraude. Entonces, querían ellos aumentar un tanto el porciento a favor de Acción Nacional, y eso significaba que tenían que agregar una cierta cantidad de votos en una cantidad de casillas. El número de casillas que necesitaban eran del orden, no me acuerdo ahora del dato, pero era del orden de 30,000 casillas. Necesitaban modificar los resultados. Entonces, eso lo hicieron cibernéticamente, pero se aseguraron de que esas casillas no tuvieran representantes de partido. Y aquí mismo en Ciudad Juárez sabemos de todos los fraudes que hubo para eliminar a representantes de partido. El truco fue que llegaron y pidieron las boletas electorales a los representantes de casillas y luego se las llevaron, se las robaron, y cuando llegaba la gente del IFE, que estos ya no tenían la cartilla, ya no podían ser representantes y eran reemplazados por gente que ya había estado ahí de antemano. Entonces todo este tipo de trampas se dio a nivel nacional y hace que en realidad invalida o impide de que haya denuncias en esas casillas donde si un partido no tiene representación, no puede impugnar la casilla. Entonces ahí fue donde en aquellos pocos casos en los que se pudieron acreditar irregularidades, fue en los que se pudieron abrir los paquetes electorales y fue donde se encontraron estas boletas. Entonces hay un centro de investigación de política en Washington que acreditó el número de irregularidades. De lo que se abrió, el 49% estaba mal. El 49% de lo que se abrió. Que eso es, en términos de ley, suficiente para haber anulado la elección. Sin duda, se necesita el 20%. Sí. Muy bien, volvemos sobre el misterioso software que permite predeterminar quién va a ganar y con qué porcentajes, ¿no? Y cómo se va a distribuir la votación entre los partidos pequeños y todo esto. Yo tendría mis dudas de que sea una invención mexicana, ¿no? Porque es muy reciente.
antes se hablaba de los mapaches electorales, el ratón loco, Operación Menudo, y luego surgió una invención aquí en Chihuahua, en el tercer distrito, si mal no recuerdo, donde le ganaron al dirigente estatal del PAN, a Guillermo Prieto Luján, la Diputación Federal. Surgió esta nueva generación que se dieron en llamar ingenieros electorales, que hacían un trabajo muy serio en este sentido, ¿no? Y que incluso lo revelaron detalles importantes públicamente, cómo se promovía el voto, cómo a través de las computadoras ellos podían saber quiénes de las personas que eventualmente votarían por el PRI, había que habilitarlos y hacerles llegar sus credenciales y quiénes son los históricamente opositores, qué distritos no vale la pena ni pelearlos porque para ganar la general tiene que hacerse el trabajo en otros, ¿no? Que fue, si se quiere, una invención incipiente. Pero de ahí a llegar a que un grupo de mexicanos y de empresarios ligados al PAN o a las élites económicas, porque también hubo toda esta intervención de las élites económicas en el proceso electoral de 2006 y nuevamente en 2012, hayan confeccionado esto, me parece un poco improbable, hablando de probabilidades. En todo caso estaríamos, o es posible que este tipo de software o de herramientas ya estaba tan acreditado en otros países, que se ha aplicado en otras naciones con eficiencia, sin dejar demasiadas huellas, de tal suerte que ya los mexicanos nada más hacen la adaptación a la realidad. Pues es difícil saberlo, todos estos son secretos muy bien guardados. Hay evidencia de que han pasado cosas interesantes en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos ha habido 2 juicios relacionados con esto, sobre la votación en casillas electrónicas. Asimismo, compañías que han estado ligadas a compañías que han trabajado en México. Por ejemplo, AC Nielsen, que estuvo encargada de hacer la evaluación de la elección. Pero otras compañías que son las que venden software y que venden este tipo de máquinas han tenido demandas muy fuertes en Centroamérica, por ejemplo, cuando se descubrió que se habían robado 70,000 cartillas electorales, credenciales electorales en blanco, lo cual significa que, pues bueno, ¿para qué los van a querer, no? Es obvio. Pero en México, en realidad, el sistema es distinto al de todos los demás países, así que supongo que no es algo que simplemente implantaron de otros lados o sea, se ha discutido un poco acerca de cómo se ve, cómo funcionó tanto en el 2006 como en el 2012 esta intervención cibernética, y al parecer todo el sistema funciona bien, excepto en el último paso, que es cuando se recopilan los datos totales y se presentan al público. Cuando presentan al público, cuando dan los resultados del PREP o del recuento distrital, nunca dicen tomamos en cuenta estas 20 casillas y aquí les van los totales de estas 20 casillas. Y si ustedes van y suman esas 20 casillas, les va a dar lo que les estoy diciendo, lo que el IFE nos está diciendo. Eso nunca lo dicen. Siempre dicen, la última actualización nos pone a tal candidato con este porcentaje y a tal candidato, pero nunca dicen de dónde vienen esos números que acaban de sumar. Entonces, se ha estado buscando de que se modifique ese tipo de presentación de datos, mas sin embargo no se logró a eso. Si hubo algunos triunfos, como en el 2006, a raíz, supongo yo, que del plantón, llegaron a establecer el voto por voto, que se necesita un 1% para que, una diferencia menor al 1% para que se dé el voto por voto, lo cual simplemente se les pone más fácil. Ahora lo que necesitamos es ganar por más del 1%. ¿Y qué es lo que hicieron? Bueno, lanzaron una super campaña para ganar por el 7%. Que esto es el escenario que se desarrolla en 2012, ¿no? Exacto. En donde están presentes con sus debidas proporciones las mismas intervenciones de factores externos, de grupos de interés. No hay duda. A mí me preguntaban en una estación de radio en Estados Unidos, me decían, bueno, pero ¿cómo explicas de que hace 6 años el fraude lo hizo, se fue a favor de Acción Nacional y ahora a favor del PRI?
Bueno, simplemente pregúntale a Fox. Fox, ¿qué fue lo que le dijo? Sería un error votar por el PAN. Ajá. Entonces es obvio que ellos no responden a colores partidistas, sino a intereses económicos. Es obvio de que si llega alguien que establezca justicia en México, Martita se iba a tener que ir al bote junto con su hijo. Su hijo ya está indiciado acá en los Estados Unidos, hay un juicio en su contra. Asimismo iba a suceder eso en México. Se les iban a acabar las ventajas a Coppel y a todas las compañías que trabajaron en comunicación con el PAN, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, iríamos a un escenario todavía peor. O diríamos muy siniestro porque probablemente no queramos verlo. No sé si hay elementos suficientes para suponer que ya las elecciones en las principales naciones, en este sistema globalizado, ¿no? de neoliberalismo, ya están predeterminadas, ¿no? Y que todo lo demás es un tanto la escenificación de un guión ya establecido en el que juegan con nosotros entre una opción de el bueno y el malo, el corrupto y el honesto, y que en el fondo no son tan adversarios, sino que están en el mismo, que es parte del mismo guión, ¿no? Y que vote como vote la gente, de cualquier manera se va a escenificar un resultado ya predeterminado. Sin duda, el caso más claro es el de Estados Unidos, que es lo que sucedió cuando ganó Obama. No tan solo paró las guerras, sino que aumentó el número de soldados que están fuera peleando. Lo mismo sucedió, en Estados Unidos se da una cuestión muy particular, porque como existe el colegio electoral, entonces no hay una democracia real en el sentido de que cuentan los votos y el que gane por uno gana, sino que tienen lo que le llaman a ellos votos por estado. Entonces, cuando un estado es más republicano que demócrata, simplemente no se preocupan los republicanos en hacer trampa en ese estado. Se van a los estados en donde posiblemente con un poco de ayuda vayan. Sí, y caso muy concreto es el caso de Nuevo México, en el que en la ciudad está un pequeño pueblo que se llama Roswell, que ha sido famoso por la cuestión de los marcianos. Los ovnis. La persona que estaba encargada de las elecciones, a la hora que llegó a votar, no pudo votar porque su nombre había sido rasurado del padrón. Y entonces, a raíz de eso, se abrió una investigación y se dieron cuenta que habían sido eliminados cientos de personas, porque Nuevo México es uno de esos estados switch que le llaman. Estamos hablando que en Estados Unidos, el ir a votar por el Partido Demócrata en Texas, en realidad no tiene ningún sentido o resultado importante para la elección. Y es por eso que estamos viendo problemas en esos estados que comenta usted, problemas en donde se está limitando el acceso a minorías, donde se está limitando el acceso al voto a latinos, a negros, a gente adulta, donde se está mandando información, por ejemplo, en Ohio, en Pensilvania, se está mandando información en español que vayas a votar el día 8 y no el día 6. Entonces se está buscando la manipulación de estos resultados solamente en los estados claves. Sí, así es. Por ejemplo, hubo un caso muy famoso, ya hace algunos años de esto, en los que los republicanos pusieron a gente con pancartas afuera de los lugares de votación, con vestidos, con trajes de la migra y con pancartas diciendo, nada, tan solo los ciudadanos pueden votar. Es ilegal que lo hicieran. Segundo, es ilegal que utilizaran uniformes que no les pertenecían y que portaran armas. A raíz de eso hubo un juicio y se cambiaron las leyes en California. Sin embargo, en Arizona está pasando exactamente lo opuesto. Aquí hay una cuestión nada más. Nos tenemos que ir a anuncios y regresamos con tu pregunta al último segmento.